Muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Realmente quisiera agradecer a la Fundación de Marfan, por supuesto, por organizar este evento tan importante. Siempre cuando es una conferencia en español, pues es algo que me entusiasma y bueno, así que hasta ahora, como han visto, estas últimas dos presentaciones, está siendo una jornada muy exitosa y esperemos que así continúe. Bueno, mi primera diapositiva, no tengo ningún conflicto de interés. En inglés le llamamos a esto a disclosures, que es lo que ah, no tengo nada que declarar. Bueno, yo resido en la ciudad de Miami, que como probablemente muchos de ustedes saben, es una ciudad en el sureste de los Estados Unidos por acá. Llevo un poco más de 20 años de estar viviendo por acá. Y sin embargo, tengo que decirles a ustedes que en este momento no me encuentro en la ciudad de Miami. Simplemente tomé un vuelo hacia este país de aquí abajo, en el medio, que se llama Costa Rica, que es donde estoy transmitiendo en vivo, como dirían en televisión. Y la razón por la cual me encuentro aquí es cuando me invitaron hace unas semanas para que hiciera la conferencia, les dije que este día en particular no iba a estar en Miami porque estoy celebrando los 86 años de cumpleaños de mi querido padre, que vive en Costa Rica, que es mi país natal también. Así que gracias a esta tecnología nos podemos conectar y dar presentaciones en cualquier parte del mundo. Así que me dijeron, no hay excusa para que no pueda presentar, doctor Brenes. Bueno, como mencionó Betsy, yo trabajo en el Hospital Memorial Regional de Hollywood, un hospital pues tiene unas 800 camas, se encuentra localizado en el sur de la Florida. Cuando menciono que trabajo en un hospital que queda en Hollywood, lo primero que la gente cree es que yo me encuentro trabajando en el medio de artistas de cine, ¿no? En la ciudad más conocida de Hollywood, en California. Esto lo menciono pues para aquellos de ustedes que no saben, hay una ciudad de Hollywood también en el estado de la Florida, específicamente en el sur de la Florida, unos 20 minutos al norte de Miami. Entonces, para que quede claro que no me encuentro trabajando con artistas de cine, ¿eh? Bueno, me ha tocado hablar sobre imágenes, el estudio de imágenes del síndrome de Marfan. Como habrán visto, hay un poco de overlap, ¿no?, con las otras charlas. Quisiera mencionar que el síndrome de Marfan probablemente se describió en 1896, ¿verdad? Cuando el doctor Antoine Bernard Marfan, un pediatra en el país de Francia, presenta en un congreso o a la ciudad de médicos de París una niña llamada Gabrielle, de 5 años de edad, donde le llama la atención que tenía unas extremidades un poco largas, incluso que utiliza el término que parecía como tenía los dedos de araña, un poco estirados, ciertas anomalías óseas, ¿no? Y de ahí pues empieza el estudio de este tipo de patologías. Pero bueno, es el doctor Antoine Bernard Marfan el que describió esto y por eso lleva el nombre de él. Como ya se ha mencionado, el síndrome de Marfan en la mayoría de los casos resulta de una mutación dominante autosómica. Tiene un crecimiento desproporcionado de huesos, hay lentes oculares dislocados en algunos casos, o en la mayoría de casos, y por supuesto aneurismas de la aorta, y se debe a mutaciones en el gen FBN1, el cual codifica la proteína fibrilina 1. Tengo que hacer también la aclaración que es muy distinto, ¿no?, el síndrome de Marfan del síndrome de Loeys-Dietz, como se ha mencionado ya anteriormente, que involucra mutaciones en la TGFBR1 y 2. TGFBR1 significa Transforming Growth Factor Beta Receptor 1, de ahí donde vienen esas iniciales. Se comenta mucho, ¿no?, de lo que es fibrilina 1, la matriz extracelular, etcétera. Quisiera hacer un resumen en una manera sencilla de qué es lo que estamos hablando. El cuerpo humano, en la materia más esencial, está formado por átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman células y las células forman tejidos. Tejidos se llaman epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Pueden ustedes ver fotos aquí de lo que es el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido cardíaco, que es único, el tejido nervioso, ¿no? Bueno, pero el tejido del cual estamos hablando hoy día es el tejido conectivo, que la palabra conectivo, pues de conectar, este tejido es un tejido que interconecta y provee soporte a muchos de los tejidos del cuerpo humano. Se encuentran la piel, huesos y tendones,
y es el tejido más ampliamente distribuido en el cuerpo humano. Uno de los componentes de ese tejido conectivo es la sustancia fundamental o matriz extracelular, la cual se ha mencionado anteriormente, que está formada por proteínas. Y hay muchos tipos de tejido conectivo. Esto es una caricatura o un dibujo para, pues, que simplifica una foto, digámosle así, de lo que es el tejido conectivo. Y en resumen, está formado por células, está formado por fibras, ustedes pueden ver por aquí, y está formado por la sustancia fundamental. Entonces, imagínense que tuviéramos una lupa o unos lentes ahí mágicos que nos permite ver a nivel celular, y esto es como luce, ¿no? Quiero hacer la aclaración que esta sustancia fundamental, una especie de gel, una especie de cemento, como se ha mencionado antes, es muy importante. Y por ahí es donde encontramos la fibrilina 1, ¿no? Producida por estas células que se llaman fibroblastos. Muy importante para que tengan entonces, pues que comprendamos mejor, ¿no? Lo que es el tejido conectivo. Y esto si vemos una foto de una arteria, ustedes pueden ver aquí la arteria, las paredes de la arteria están formadas por diferentes capas. La capa de más afuera, la capa externa, que consiste de fibras de colágeno, la parte de la mitad, la capa media son células de músculo liso y fibras elásticas aquí en el medio, y la parte más adentro en directo contacto con la sangre, la capa interna, ¿no? El endotelio. Muy importante esta capa media, que está formada, repito, por células de músculo liso y fibras elásticas. Bueno, entonces lo que queremos hacer con imágenes es tratar de ver esa, pues ojalá podamos ver, que pudiésemos ver directo ese tejido conectivo que les acabo de enseñar o esas paredes de las arterias, pero bueno, no vemos eso, lo que vemos es la consecuencia de cuando una de estas estructuras falla. La evaluación con imágenes, pues se centra en la evaluación del corazón y de la aorta. Bueno, pues tenemos el corazón aquí en medio de los dos pulmones, y por aquí tenemos la aorta. Y lo que nos enfocamos en el estudio con imágenes es en la aorta y en la válvula mitral, ¿ok? O sea, la válvula mitral dentro del corazón y la aorta, claro está, fuera del corazón. Probablemente la tecnología de imagen o la imagen más comúnmente utilizada es el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma no es nada más que coger un transductor, colocarlo en el pecho del paciente. Le decimos a ese transductor que emita una señal de ultrasonido, porque eso es ecocardiografía, ultrasonido. Esa imagen rebota en el corazón, se devuelve al transductor y lo que hace es generar una imagen. La ecocardiografía es muy interesante. No sé si ustedes saben que, bueno, tiene sus orígenes, pues, de una forma curiosa. El doctor Lázaro Spallanzani era un sacerdote y fisiólogo italiano. Imagínense ustedes en los años 1700. Pues resulta que este sacerdote tenía un interés en murciélagos. Imagínense ustedes. Se le ocurrió al doctor Spallanzani un día, pues, taparle los ojos al murciélago. Y cuando le tapaba los ojos al murciélago, se daba cuenta que todavía podía volar y no pasaba nada, pero cuando le tapaba los oídos, el pobre murciélago chocaba con las paredes y no podía seguir volando. Y ese es el principio de la navegación estereotáctica, ¿no? El entender que los murciélagos emiten una señal de sonido, esa señal de sonido se refleja en los alrededores y así pueden detectar los murciélagos qué tan lejos está el objeto, porque ellos son casi ciegos, los pobres murciélagos. Y bueno, y esto lo que hacemos entonces ya de una manera más avanzada con el ecocardiograma transtorácico, que nos permite reproducir las imágenes a través del ultrasonido. Así es como se realiza un ecocardiograma. El paciente se encuentra acostado, está despierto, no es con anestesia, y se le coloca el transductor en el pecho. Y esto es una imagen de un ecocardiograma, pues un corazón normal, es el ventrículo izquierdo que encuentran por aquí. Esta estructura aquí se llama la válvula mitral, que se abre y se cierra, como ustedes la pueden ver ahí. La válvula mitral está abierta y ahí se encuentra cerrada, ¿no? Una estructura muy importante. Ustedes pueden ver que esta estructura de aquí abajo, como mencioné, es la válvula mitral, pero pongan la atención ustedes a esta estructura o a esta válvula mitral, tiene a bombarse, por así decirlo, en una manera distinta a esta, y esto es lo que llamamos prolapso de la válvula mitral. Este prolapso de la válvula mitral, pues puede tener diferentes formas, a veces es un poco más pronunciado, como esta imagen que encontramos aquí, pues aquí la ven ustedes también. Y esto es muy importante, el prolapso de la válvula mitral, no solo porque es una disfunción de la válvula en sí,
sino que puede llevar a una regurgitación o a veces se le llama una fuga de la válvula mitral. ¿Y por qué menciono con detalle el prolapso mitral? Porque este prolapso mitral es comúnmente asociado con palpitaciones. Las palpitaciones, que es un síntoma muy común de los pacientes que se presentan en la oficina, es sentir el latido del corazón. Bueno, en pacientes con síndrome de Marfan, estudiamos con ecocardiografía al corazón y ponemos mucha atención al prolapso de la válvula mitral. Le hemos estado poniendo un poco más de atención, con más detalle a esta patología mitral, porque parece que no solo la válvula en sí es la que pues está causando problemas, sino una acumulación de células de músculo debajo del anillo de la válvula mitral y que puede producir una patología que se llama disfunción del anillo mitral. Y esa disfunción, mitral annular disjunction, que se llama en inglés, se asocia con una prevalencia más alta de palpitaciones y podría generar un poquito de arritmias. Estamos tratando de estudiar esto con más detalle y ver pues el rol exacto que tiene en la génesis de arritmias. Pero el aparato valvular mitral es un aparato complejo que consiste de los velos mitrales, el anillo, las comisuras, tiene una parte de endocardio auricular y una parte de endocardio ventricular. En fin, la válvula mitral es una estructura compleja, tiene una forma como una especie de montura, como pueden ver ustedes aquí en esta caricatura, ¿no? Y bueno, entonces, este prolapso de válvula mitral tiene un espectro, ¿no? Que va desde la fibroelastic deficiency aquí hasta la clásica Barlow's. ¿Qué es lo que quiero decir con esta diapositiva? Que en los prolapsos de válvula mitral, comúnmente se tiende a engrosar estas velos mitrales. Y hemos visto que hay un aumento en la expresión de este TGF-beta, que ustedes han escuchado ya en esta conferencia. Es muy interesante, ¿no? Porque si entendemos que hay un aumento en la expresión de TGF-beta en pacientes con degeneración valvular mitral, y esto lo sabemos que también participa en la génesis de patología de la aorta, pues entendemos por qué se utiliza el losartán, ¿no? Para bloquear este TGF-beta en pacientes con problemas aórticos. Y bueno, hemos visto que en pacientes que tienen prolapso mitral asociado con el síndrome de Marfan, también el losartán bloqueando esta TGF-beta puede ayudar a que disminuya el progreso del engrosamiento de esta válvula mitral. Bueno, eso con respecto a la válvula mitral. Con respecto al estudio de la aorta con el ecocardiograma, la parte, diría yo, pues más importante en el síndrome de Marfan, cuando evaluamos un ecocardiograma, es la raíz de la aorta. Y la raíz de la aorta es esta que se encuentra aquí. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, y esta es una diapositiva que muestra de dónde a dónde es que medimos la raíz de la aorta, que se puede medir no solo a este nivel, sino que un poco más abajo aquí, a nivel justo donde se inserta la valva anterior mitral. Se puede medir también aquí, en la unión sinotubular y también en la parte ascendente, ¿no? Hay diferentes áreas, diferentes puntos en donde podemos medir la aorta ascendente. Pero quiero enfatizar que cuando con un ecocardiograma, por ejemplo, que es pues tal vez la técnica más práctica y fácil de evaluar esto, no es tanto el diámetro, que ustedes pueden ver ahí en amarillo, es un diámetro normal. Aquí tienen una aorta de un paciente con síndrome de Marfan, que típicamente se ensancha en la base, en la raíz, pero no es tanto el diámetro lo que nos llama la atención, sino la forma, ¿no? La forma en que se dilata la aorta, no solo, como ustedes pueden ver aquí, esta es la base, pero usted ya aquí empieza otra vez a acortarse el diámetro. Entonces, tienen un médico que pues nunca ha visto un paciente con Marfan y ve este tipo de morfología de la aorta, tiene que considerar que ese paciente tiene síndrome de Marfan. Entonces, bueno, pero los diámetros obviamente son muy importantes, como ya bien se sabe, y oscila, ¿no? Usualmente se considera dilatado cuando es más de 5 centímetros o más de 4.5 centímetros en pacientes con síndrome de Marfan, cuando tienen familias o algún componente genético, ¿no? Y puse aquí el número 4 para enfatizar que en pacientes con Loeys-Dietz, pues esto tiene que ser un poco más agresivo, ¿no? El tratamiento, no esperarse hasta que llegue a 4, 5 o a 5, sino que ya en 4, en paciente con Loeys-Dietz, estamos hablando de hacer una posible intervención quirúrgica. Bueno,
Hay otro tipo de ecocardiograma también, hablando de imágenes, que es el ecocardiograma transesofágico. No es algo que utilizamos con frecuencia para hacer un diagnóstico, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Pues es obvio, esto es un procedimiento semi-invasivo, se realiza con anestesia y consiste en colocar un endoscopio a través de la boca dentro del esófago y desde ahí utilizar la técnica de ultrasonido para que nos genere imágenes del corazón. Debo decir, sin embargo, que el ecocardiograma transesofágico nos provee unas imágenes muy claritas de la aorta ascendente y nos permite hacer incluso mediciones también del diámetro de la aorta. Esta sería la aorta ascendente aquí y aquí se ve la válvula mitral. Como pues aquí esta es otra imagen donde podemos ver y medir incluso pues con bastante precisión, ¿no? El diámetro de la aorta ascendente. Pues incluso hemos hecho nosotros estudios, esto durante el tiempo que estuve con la Cleveland Clinic, ¿no? Hicimos un pequeño estudio tratando de entender que pues con el eco transtorácico pues tiene una muy buena correlación en sus diámetros cuando los comparamos con el eco transesofágico. Claro está, hay que modificar un poquito cuando uno le está tomando las fotos al paciente, hacer unas fotos con una técnica distinta para visualizar bien la aorta ascendente. Y bueno, pues hablando de diámetros, hay diámetros normales de la raíz de la aorta, como pueden ver usted en esta diapositiva. Cuando se habla del tamaño de aorta, hay que tener presente no solo el diámetro, sino pues el índice de superficie corporal del paciente, ¿no? Si el paciente es muy alto o muy grande, pues a veces hay que hacer ajustes, ¿no? Por este índice de superficie corporal. Estos son considerados los diámetros normales en hombres, para un índice de superficie corporal de 2 y se hace un ajuste, ¿no? De medio milímetro si el índice de superficie corporal es mayor o menor de 2.0 metros cuadrados. Y estos son los diámetros de la raíz de la aorta en mujeres. Como pueden ver ustedes, en mujeres contengan un índice de superficie corporal de 1.7 metros cuadrados. Y bueno, se ha mencionado el Z-score o el score Z, pues que es un score que involucra el tamaño del paciente, la talla, la edad, y así calculamos el Z-score. Y bueno, cuando este Z-score está en 2 o más de 2, pues sugiere que la raíz de la aorta es dilatada, ¿no? Bueno, con respecto a otra técnica de imagen, se le conoce más comúnmente como TAC o la tomografía computarizada. La tomografía computarizada probablemente es una de las que más se utiliza para ver la aorta, ¿no? Permite ver con gran lujo de detalle los diferentes segmentos de la aorta y precisar las mediciones en áreas de la aorta que no nos permite el ecocardiograma. El ecocardiograma falla un poquito, ¿no? Cuando tratamos de ver cerca aquí del arco de la aorta y bueno, obviamente en la aorta proximal descendente, aunque sí la podemos ver con eco, no es que no se pueda ver, pero no permite gran detalle en la medición de los diámetros. Y pues como ustedes saben, cuando estamos hablando de síndrome de Marfan o Lewis-Dietz, pues 1 milímetro o 2 milímetros puede hacer una gran diferencia. Pero bueno, así es como luce las imágenes de los TACs de la aorta, en este caso un paciente con una dilatación en la aorta ascendente, como se puede mirar aquí. Este otro caso era un paciente en el cual vimos una dilatación de la raíz de la aorta que se vio en ecocardiografía, pero también tenía una dilatación de la aorta en la parte proximal de la aorta descendente o aorta torácica, como se puede ver aquí, algo que no pues, se nos hubiera escapado, ¿no? Si hubiéramos simplemente nos hubiéramos quedado con el ecocardiograma nada más. Esta es otra imagen donde permite, pues les muestro un ejemplo donde se puede hacer una medición de esos diámetros de la raíz de la aorta. Y bueno, menciono ahora la resonancia magnética, que es probablemente una de las que más ha evolucionado en los últimos años porque nos permite no solo hacer una evaluación de los diámetros de la aorta, como se puede ver aquí, un paciente con una dilatación de la aorta ascendente. Este paciente en particular tenía una pequeña reducción del diámetro aquí proximal de la aorta, lo que se llama una coartación de la aorta. Y bueno, no solo permite el análisis anatómico, pero también nos permite el análisis funcional de ciertas patologías y nos permite también analizar el corazón. Aquí una comparación entre una imagen por TAC y una imagen por resonancia magnética. Como mencioné hace unos minutos, no solo es importante el diámetro, sino pues analizar la forma con la cual se dilata la aorta, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una dilatación de la raíz de la aorta, es lo que caracteriza a la patología aórtica en el síndrome de Marfan.
Entonces, en resumen, podemos decir que el ecocardiograma pues, es muy práctico, es portátil, no utiliza ningún tipo de radiación, permite ver la raíz de la aorta e incluso puede ver la aorta ascendente. Uh, disculpen. Puede ver la aorta ascendente, permite evaluar las válvulas del corazón y, sin embargo, es difícil evaluar la aorta ascendente distal, el arco y la aorta descendente. La tomografía computarizada pues permite dar unas imágenes excelentes para evaluar los diámetros de la aorta en su totalidad. Sin embargo, la tomografía, tienen que, pues, ustedes recordarse, utiliza radiación ionizante y puede también generar, pues, aparecer algunos artefactos. Pero es importante entender esto que puede pues, involucra radiación. Hay que colocar medio de contraste al paciente. La resonancia magnética también permite dar excelentes imágenes para evaluar la aorta en su totalidad. Permite estudios anatómicos y funcionales, insisto, tanto del corazón como la aorta, y es ideal para pacientes en los que se desea evitar radiación, ¿no? Radiación ionizante. Sin embargo, también utiliza contraste intravenoso que se llama gadolinio, aunque sí hemos visto ya pues algunos estudios que están apareciendo en resonancia magnética sin contraste ya conforme la tecnología avanza con imágenes bastante buenas. Y tengan presente que la resonancia magnética no dura unos 5, 10 minutos o 20 minutos, puede durar a veces 45 o 60 minutos, ¿no? Y hay que aguantar la respiración varias veces. Esto pues así en un resumen sencillo de las tres tecnologías que existe para evaluar la aorta. Y bueno, hay ciertas ventajas, claro está, del ecocardiograma, pues permite un diagnóstico acertado, tiene una excelente utilidad clínica, es portátil, usted obtiene los resultados en forma inmediata cuando le hace un ultrasonido al corazón, pues como dije anteriormente, no involucra ninguna radiación, es de bajo costo, poco disconfort al paciente. Pues obviamente si hay un paciente con un pectus excavatum en donde no se puede colocar bien el transductor, pues entonces hay que utilizar la resonancia magnética o el CT scan. Y recuerden ustedes también que la resonancia magnética hay que tener cuidado cuando se utiliza que no tenga también pues objetos de metal, pines o clavos, etcétera, pues en cirugías que se hayan hecho ortopédicas, por ejemplo, en el pecho o en el cuerpo, ¿no? Por el tipo de tecnología que es la resonancia magnética. Yo siempre hablo con mis pacientes y les digo, bueno, vamos a ver aquí, cuando la resonancia magnética la puedan colocar ustedes entre sus manos, como este ecocardiograma, entonces yo pienso que es donde va a haber una gran ventaja de la resonancia sobre el ecocardiograma. Pero bueno, hasta ahora, pues el ecocardiograma pienso que es el más práctico, ¿no?, de estas imágenes. Y bueno, ya para terminar, quisiera mostrar esta imagen. No sé si el doctor Evangelista estará aún en línea y escuchando, pero me parece que es algo muy promisorio, muy interesante. Esto es una foto de un editorial, de un artículo publicado por el doctor Evangelista, donde se está evaluando hoy día no solo los diámetros de la aorta, sino el desplazamiento, ¿no? Tratar de analizar pues qué tanto se mueve la aorta con cada latido del corazón en el eje pues longitudinal aquí, como pueden ver con esta flecha, ¿no? Eso se llama longitudinal strain en inglés o desplazamiento longitudinal. Es muy interesante porque me parece que, pues parece que esto nos puede dar una idea de cuáles aortas pueden estar en más riesgo de romperse que otras. Y bueno, esto es algo que esperamos muchos años más que continúe aquí el doctor Evangelista haciendo sus investigaciones en esto para que nos explique cómo funciona esto. Y bueno, entonces en resumen, en el estudio por imágenes, van a disculpar, los números son muy chicos, pero el punto de la diapositiva es que empezamos con un ecocardiograma transtorácico, utilizamos entre 4 y 4.5 para determinar qué sigue, ¿no? Y hacemos usualmente alternamos con un eco y después pasamos al año siguiente con tener una resonancia magnética también de base, sobre todo en pacientes jóvenes y para evitar la radiación. Y bueno, y también, como dije anteriormente, podemos utilizar la tomografía computarizada. Es importante, eso sí, mantener la consistencia, idealmente en un mismo centro, idealmente la misma persona que lee los estudios para evitar una gran variabilidad entre un estudio y otro. Esto, la resonancia magnética se ha visto que es bastante buena en ese sentido, ¿no? Y obviamente lo que estamos tratando de evitar aquí es la disección de aorta, que no voy a hablar mucho de esto porque me imagino que vendrá en próximas charlas, los dos tipos de disección de aorta. Termino nada más diciendo que el
el ecocardiograma nos ayuda mucho también en mujeres embarazadas. Este es uno de los últimos estudios que se ha publicado en mujeres embarazadas, 74 mujeres embarazadas en las cuales se les siguió con ecocardiograma. Pues en 4 de ellas sufrieron de disección de aorta, 2 de tipo A, 2 de tipo B, y una disección también de la arteria coronaria izquierda. La mayoría de estas ocurrió en el posparto. El punto de la diapositiva y del estudio es que las disecciones de tipo B, como bien sabemos, ocurren y son pues difíciles de predecir. Y menciono esto también porque la disección de tipo A, o sea, la parte proximal de la aorta, durante el embarazo solo ocurrió en aquellos pacientes que no sabían del diagnóstico de Marfan. Pues hablando de que muchas personas tienen el síndrome, no lo saben, y de ahí la importancia de la detección temprana, entonces de hacer el diagnóstico precoz de esta patología, ¿no? Solo el 65% de las mujeres sabían del diagnóstico del Marfan al momento del embarazo. Muy interesante, en este último estudio también se vio que el diámetro de la aorta menor a 4.5 centímetros indicaba pues estabilidad, no hubo pues mayores problemas en este estudio en particular. Y bueno, eso es básicamente traté de mantenerme en el tiempo que me han dicho que mantenga para que tengamos tiempo para hacer comentarios y preguntas. Quisiera agradecer una vez más a la Fundación de Marfan por poner este evento junto y agradecerles a todos ustedes por estar participando y por supuesto por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Brenes. Debo de decir algo. Me alegra mucho que esté en Costa Rica y creo que después de esta actividad lo voy a estar contactando. Porque a mí me dieron de alta en el hospital de niños y he seguido eh, mi seguimiento cardiológico como por aparte, pero Claro, siempre es bueno tener un cardiólogo o alguien que sepa de Marfan en el país, porque yo también uso a los doctores de la fundación, entonces, perfecto. cada año. Entonces, espero un email de mí pronto. Con gusto, Betsy, con gusto. Perfecto, doctor. Bueno, entonces, y también creo que es una charla que aporta muchísimo valor, porque siendo muy honesta, a mí me hacen ecocardiogramas desde que tengo 5 años y yo siempre los veo y nunca entiendo. Entonces, también creo que es importante entender qué ve uno ahí, ¿verdad? Y cómo se ve y por qué, cuál es eh, el sentido de las imágenes. Entonces, vamos Así a es. pasar a las preguntas, porque sí, Ujú. sí tenemos Claro. bastantes relacionadas con la aorta. Vamos a ver por dónde comenzamos, porque sí hay bastantes. Dice, bueno, la pregunta es de don Juan Antonio Salgado Hernández y dice, ¿solo con el tratamiento con los sartán es posible evitar la cirugía en la aorta o solo disminuye el aumento del tamaño de la aorta y retrasa la operación? Muy importante la pregunta. Sí, mire, la historia de los sartán o los beta bloqueadores, como se ha comentado, esto viene, pues, específicamente el beta bloqueador atenolol, viene de la década de los 70, donde se ha tratado de estudiar el efecto que tienen en la aorta. Mire, sinceramente no sabemos exactamente si es un efecto directo o un efecto por la presión, que baja la presión arterial, o un efecto directo a nivel celular, aunque sí hay evidencia a nivel, pues estoy en estudios animales, como pues que sí bloquea una de esas, el TGFR, el Transforming Growth Factor, ¿no? Que puede bloquearlo y retrasar la dilatación. Para contestar directamente la pregunta, lo que vemos es que retrasa la dilatación de la aorta. Y si retrasa la dilatación de la aorta, lo que estamos esperando es que se estabilice para eventualmente tratar de evitar una disección de aorta y eventualmente, ¿por qué no? Si se estabiliza en un cierto número, pues evitar que se tenga que hacer una cirugía. Sin embargo, insisto, hay mucha variabilidad en la respuesta y en la tolerancia de estas medicinas que también bajan la presión arterial. O sea, el punto yo creo aquí es que tenemos algo, por lo menos, ¿eh? Antes no teníamos nada y ahora tenemos 2 opciones, ¿no? Tenemos estos beta bloqueadores y tenemos el losartán, el irbesartán también,
que es otro de los medicamentos que se utiliza para retrasar esta dilatación de la aorta y idealmente evitar que llegue pues a hacer una disección o un reemplazo quirúrgico. Perfecto, muchas gracias. Javier Guerra pregunta si nos podría especificar a qué se refiere cuando hablan de Z-score. Es un término en Sí, inglés, creo que. sí, el Z-score o el score Z es un score que se utiliza para eh, dar una mejor medida de si la aorta está dilatada o no. Por ejemplo, si solo utilizamos el diámetro de la aorta, eh, podemos a veces sobreestimar si la aorta está dilatada o a veces al contrario, que la aorta está dilatada, que el número es normal, pero es dilatada para una persona pequeña. Por ejemplo, una persona que mida 2 metros de altura o más de 2 metros, una aorta de 4 centímetros probablemente es una aorta con un diámetro normal. Eso si nos vemos nada más en el diámetro y bueno, entendiendo que la persona es alta. Pero imagínese, si tiene una persona que mida 1,5, 1,6, más chica, con un índice de masa o con una talla menor, ese diámetro puede indicar que la aorta ya está dilatada. Entonces, el score Z lo que hace es que incorpora la medida, la talla de la persona, para entonces ajustar el diámetro de la aorta con el tamaño de la persona y entonces dar esta estimación. Eso por un lado. Y por otro lado, este score Z pues es uno de los parámetros que utilizamos para hacer que participan en el diagnóstico del síndrome de Marfan. Un score usualmente de 2 o más es lo que se considera o indicativo de que una aorta es dilatada. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de María Ángeles. Ella dice, teniendo en cuenta que un ecocardiograma no puede acceder a todas las arterias, ¿qué alternativas hay para hacer un estudio aórtico completo cuando no es posible usar un TAC o resonancia con contraste por alergia a todos los eh, existentes? Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, sí hay opciones, ¿no? En primer lugar, sí, cuando no se, bueno, el eco se puede utilizar, claro está, para algunas partes de la aorta. Si no, echamos manos de la tomografía, que hay que utilizar contraste. Si hay alergia al yodo, que es algo muy común que existe, ¿no? Eso lo encontramos cuando, pues el yodo lo utilizamos para muchas cosas, ¿no? No solo para TAC, sino cuando hacemos cateterismos cardíacos para inyectar contraste en las arterias del corazón, etcétera. Existen métodos de preparación para evitar una reacción alérgica al yodo, que usualmente consiste en esteroides, esteroides como prednisona, el solumedrol, que es la metilprednisolona, o incluso utilizamos también el Benadryl, y ahí tenemos ciertos protocolos que esto se le da al paciente antes de que venga a hacerse la tomografía para evitar las reacciones alérgicas al yodo. Si a pesar de todo esto, pues tiene una mala ha tenido una mala experiencia con el yodo, a pesar de habérsele dado unas medicinas para prevenirlo, pues se utiliza la resonancia magnética, que utiliza contraste, pero no es yodo lo que se utiliza en la resonancia magnética. Es otro tipo de contraste que usualmente no produce alergias, que es el gadolinio, y tampoco produce radiación, la resonancia, como he mencionado anteriormente. O sea, hay opciones. Para ver pues para ver las arterias, para ver la circulación, y hay maneras de preparar al paciente en caso de que existan alergias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Shakira Martínez. Dice, algo que entiendo del síndrome de Marfan es que su predominancia es la aorta en relación al prolapso de la válvula mitral. Dice que la madrina de ella tiene 48 años, tiene un desfibrilador Desfibrilador. y ha sido operada de la aorta torácica por aneurismas aórticos y disección. Dice que aún con la operación, la aneurisma volvió a desarrollarse por encima de la prótesis de la aorta torácica. La pregunta es si eso vuelve a pasar. Me imagino que si la pregunta es que si es posible que se vuelvan a generar aneurismas aún después de la em, Sí, intervención quirúrgica, sí, perdón. eso es una pregunta muy interesante. Mire, le voy a contestar de la siguiente manera. Sí puede suceder y depende del tipo, depende de varios factores. En general,
cuando se repara la raíz de la aorta, la parte proximal, pueden después aparecer dilataciones en la aorta torácica, en la aorta descendente. Y estas pueden eventualmente requerir una segunda intervención quirúrgica, claro está, que usualmente es quirúrgica porque la intervención percutánea, pues por catéter, no, pues hay que tener mucho cuidado porque los tejidos de la aorta en el síndrome de Marfan son un poquito más débiles y a veces no se puede anclar bien esos procedimientos percutáneos y involucra una segunda cirugía. Mire, pero quisiera hacer un comentario específico para el síndrome de Loeys-Dietz, que es una patología un poco que hay que tenerle incluso más cuidado aún con respecto a la pregunta que hace esta persona. Yo llevo 14 años ya practicando cardiología, ¿no? Y hemos visto pacientes a lo largo de los años con Loeys-Dietz que se les hace un reemplazo de la aorta proximal y después puede aparecer una disección, no donde está ya protegido en la raíz de la aorta, sino en la parte distal. Desafortunadamente, esas son disecciones que a veces son impredecibles, son difíciles de detectar. De ahí la importancia, sobre todo en el Loeys-Dietz, cuando hacemos el seguimiento de estos pacientes, les hacemos imágenes realmente de pies a cabeza, ¿no? O sea, pues, bueno, de la cabeza hasta la pelvis, para ser más exacto, ¿no? Porque estos pequeños aneurismas pueden aparecer en la subclavia, en las vertebrales, o sea, en otras arterias que no son la aorta, ¿no? Entonces, bueno, contestando la pregunta, sí puede ocurrir, de ahí la importancia de hacer una vigilancia continua y regular con imágenes a cualquier persona que tenga cualquiera de esos trastornos del tejido conectivo. Perfecto, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy valiosa porque siempre queda uno con la duda de si puede volver a pasar, si puede volverse a generar o no. Tenemos por acá, vamos a ver, se me perdió la pregunta. Acá está. La pregunta de don Juan Antonio Salgado. Dice que en la última revisión en el hospital, la hija de 3 años, además de la dilatación aórtica, también vieron que tiene prolapso mitral con insuficiencia leve. ¿Qué es exactamente? Y quisiera él saber si es grave o no. Sí, muy interesante. Bueno, como bien ha dicho la doctora que presentó antes de esta charla, es muy importante la detección temprana, sobre todo en niños muy, muy chicos, ¿no? En el primer año, primeros 2 años de vida, la disfunción mitral a veces tiene que ser un poquito más severa. Ya más adelante, pues no tanto. Por lo que menciona la persona que hace la pregunta, si es prolapso y tiene regurgitación leve, pues es poco probable que le llegue a causar problema. Ahí la clave va a ser el ecocardiograma que se le haga, porque uno puede medir ahí el grado de progresión de la regurgitación mitral o de la fuga mitral y también el grado de prolapso mitral. Entonces, por la manera en cómo lo ha mencionado, no parece algo pues que está causando problema. Cuando es un prolapso de grado leve o con una insuficiencia mitral de grado leve, no produce ningún síntoma realmente, excepto, bueno, en los adultos, tengo que decir que yo no soy pediatra, pero en los adultos, lo único que tiende a producir en casos, pues con frecuencia es un poco de palpitaciones, ¿no? Que siente la persona que el corazón se acelera a veces, pero como en la manera en cómo lo ha explicado en la pregunta, no parece que sea pues algo significativo. Me refiero que le esté causando síntomas al niño ahora. La recomendación final sería pues discutirlo con el pediatra, por supuesto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Me siento identificada con esa pregunta porque yo también tengo prolapso mitral, eh, pero he estado en tratamiento y siempre lo importante creo que es, al menos en mi caso personal, llevar las medidas cada año en su ecocardiograma y Correcto. notar si le está afectando o no en su vida, porque por ejemplo mi válvula mitral sí está un poquito grande, Ujú. pero siempre se ha mantenido así desde que tengo como 6 años. Entonces, mis doctores siempre dicen, es nada más que tienes un corazón muy grande. Mientras funcione Exactamente. bien, está bien. Sí. Entonces, am, eso también tal vez le pueda servir. Luego tenemos una pregunta de Tommy Delgado. Dice que él es paciente de Marfan, tiene 59 años, con 2 prótesis valvular de mitral en el año 2003 y aórtica en el 2016. Cirugía, no, que la letra está muy pequeñita,
Vental. Vental procedure, sí. Ajá. Dice, ¿puedo evaluarme la aorta descendente con una resonancia magnética? Sí, no, cuando son reemplazos, el vental procedure perdón, el procedimiento vental es un procedimiento en el cual se reemplaza la aorta ascendente y la válvula aórtica. Yo creo que vendrá una charla más adelante que va a, pues, a dar más detalle de esto. No quisiera pues ahondar mucho, pero para contestar, cuando se reemplazan las dos, la válvula y la aorta, usualmente se le llama vental. Hoy día hay un procedimiento pues, que es el procedimiento de David, que es que se reemplaza la aorta ascendente y no se reemplaza la válvula aórtica. Pero cuando se hace este procedimiento vental, sí se puede realizar una resonancia magnética pues en la aorta para ver la aorta descendente. El señor me parece dijo que tiene 59 años, siempre y cuando pues no tenga un desfibrilador o marcapaso, o si tiene un desfibrilador marcapaso que sea compatible con resonancia magnética. Es importante hacer la aclaración que en las personas adultas que tienen marcapasos o desfibriladores, pues no se les puede realizar resonancia magnética, excepto si son aparatos, marcapaso o desfibrilador, que sean compatibles con resonancia magnética. En los últimos ya 5 años, muchos de los marcapasos que colocamos, al menos en el hospital donde me encuentro yo, todos son compatibles ya con resonancia magnética, precisamente para en el futuro poder hacer estudios con imágenes con resonancia magnética, y pues que proveen unas imágenes muy detalladas, como hemos dicho. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a esta persona por la pregunta. Pregunta don Manuel Vizcarra. Él está desde Perú. Saludos a Perú. Y nos pregunta si se puede hacer una resonancia magnética en una persona que tenga una válvula aórtica mecánica y stent. Sí, en eso no habría problema con hacer la resonancia magnética y siempre y cuando, como le digo, no tenga. Sí, una de las cosas ahora que hace esa pregunta, no mencioné anteriormente, cuando se hace resonancia magnética, tengo muchos pacientes, bueno, yo les explico antes cómo es la resonancia y cuando les estoy explicando cómo es, algunos me dicen que sufren de claustrofobia. No sé si alguien pues probablemente mucha gente en la audiencia se ha hecho resonancias magnéticas o incluso tomografías, están metidas pues un cubículo cerrado, aunque hay resonancias magnéticas también abiertas, se llama, para evitar esa sensación de claustrofobia. Y es importante que lo entiendan. Pero si hay válvulas mecánicas y todo esto, no hay contraindicación para la resonancia magnética. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Catalina Olarte. Ella pregunta si para monitorear Ehlers-Danlos, em, ¿qué buscan específicamente en las imágenes de TAC y MRI? ¿Solo aneurismas o disecciones ya existentes? Bueno, el Ehlers-Danlos tiene diferentes tipos, ¿no? O sea, van del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Específicamente en el Ehlers-Danlos vascular, lo que estamos buscando son dilataciones, ¿no? Dilataciones o aneurismas de los territorios vasculares, pues, y para eso se utiliza el TAC o también la resonancia magnética. Entonces, pues contestando la pregunta, sí, eso es precisamente ambas, dilataciones, aneurismas, y bueno, eh, se va a dar cuenta uno si hubo una disección, aunque si hubo una disección probablemente ya el paciente lo sabrá, ¿no? Si ha habido disección previa. Pero sí se puede ver también las disecciones, claro está, con la tomografía, con el TAC, y es lo que buscamos en el Ehlers-Danlos, ¿no? Dilataciones vasculares o aneurismas. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de Natalina Lucero. Ella dice que su hija de 11 años toma atenolol y losartán. ¿Está bien? Sí, lo que hemos visto, mire, usted va a encontrar en diferentes partes del mundo, incluso en los Estados Unidos, en diferentes partes del país, diferentes maneras de prescribir estas medicinas. Tengo pacientes que están tomando 300 miligramos de irbesartán, que es la dosis máxima, con 50 miligramos de atenolol. Pues ahí andan, ¿no? De lo más bien. Claro, que empezaron las dosis a dosis muy bajas. Mire, pues como se ha dicho anteriormente, no se ha demostrado un claro, está como un empate ahora, como dijo el doctor Evangelista, entre el atenolol y el losartán. Si puede tolerar ambas, si no tiene efectos secundarios, si está tomando ambas, perfecto.